del imputado también. Vamos a viajar inmediatamente al sector de Arauco, particularmente en las afueras de la Fiscalía de Arauco, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Sanfurgo. Panchito, muy buenas tardes, ya te estamos viendo en pantalla. Atentos frente a todos los antecedentes que hemos ido conociendo durante la mañana, que la verdad es que es parte de la tónica. Nuevamente nos dejan con más interrogantes que respuestas hasta ahora, ¿no? Buenas tardes. Hola Toti, buenas tardes. Muchas interrogantes todavía porque además de el relato o las distintas declaraciones que entrega Jorge Eduardo Escobar, que de por sí ya muchas de ellas tienden a ser muy contradictorias, las pericias además plantean muchas dudas. No hay data de muerte todavía del pequeño Tomás. Todavía no se sabe qué día fue exactamente el que Tomás perdió la vida. Hay una causa de muerte que es por una asfixia con un elemento elástico y contundente, sin embargo, ese elemento no está. Se habla de evidencia física en el cuerpo de Tomás que evidencia un traslado por sector y los especialistas que están a esta hora haciendo los distintos peritajes de la BOCAR hablan de que por los caminos interiores, que estos caminos interiores son cruciales. El ramaje, las espinas de los arbustos que hay en estos caminos habrían dejado marcas en el cuerpo de Tomás que indican que habría sido sostenido con la cabeza contra el hombro y tomado en brazos, porque todas las heridas son por la parte posterior y por delante ninguna. Sin embargo, al hablar de la constatación de lesiones, por ejemplo, de Jorge Eduardo, se habla de heridas consistentes con este mismo tipo de llagas, pero con una data de 6 días. Esto indicaría que si él fue detenido el día 26, estas heridas se las habría hecho el día 20. Sin embargo, el fiscal luego dice que él no salió de su casa. Adelante, caballero, por favor, que estamos en vivo y en directo. Él no salió de su casa desde el día 19 en adelante por miedo a ser linchado. Entonces, los tiempos o las horas no son consistentes. Pancho, si él no salió desde su casa, ¿en qué minuto es trasladado Tomás? La verdad es que hay mucha confusión todavía. Sí, ahí también hay que analizar bien lo que ocurre esa noche, que se transformaría en un lapso clave, porque también se dice que por la cantidad de rasguños que tiene tanto el tío abuelo, en este caso Tomás, por supuesto, en particular, habría sido un traslado nocturno o cerca de la madrugada, porque habría poca visibilidad. Es una de las interpretaciones también que se hace de aquello, y en ese caso también, si es que fuera el tío abuelo, por supuesto, el culpable, insistimos, el juicio todavía continúa y la formalización también. Si es que fuera culpable, él habría salido por otros caminos, digamos. Es un hombre de campo, es conocedor de las rutas, sabe cuáles son las llegadas a distintos puntos de ese lugar, ¿no? De ese terreno. Hay varias interpretaciones respecto a lo que se puede dar con los rasguños que tiene tanto el tío abuelo como el propio Tomás, ¿no? Sí, claro, hay muchas interpretaciones y por lo que yo te digo, hay data de los rasguños que tiene el tío abuelo que serían de una data de 6 días. Él fue detenido el día 26, ese día su constatación de lesiones. Es decir, los rasguños serían en rigor de hechos o habrían sido hechos el día 20. Sí. Tomasito desaparece el 17 en la noche, ya madrugada. ¿Dónde estuvo hasta el día 20? Y si el tío estuvo en la casa siempre desde el día 19 en adelante, ¿cómo llega Tomasito y quién lo lleva el día 20 hasta el sitio del suceso? Y lo Por otro lado, es que, Pancho, si él llega a salir el relato de cómo ocurren las cosas que... No, te digo para complementar solo sí, y después dime. seguimos avanzando, pero si es que él hubiera, que es la duda que quiero que me responda, si es que él hubiera estado ese día y hubiera salido en la noche, él no vivía solo en la casa, él vivía con la abuela y con la mamá de Tomás. Entonces es difícil, por supuesto, con gente en la casa, salir en la noche sin que hagas absolutamente ningún ruido. Ahí también se siembra otra duda, ¿no? Y además que recordemos que a partir del día 19, la casa quedó con resguardo policial 24 horas. Toda la razón. Producto de los ataques que recibieron, o del día 20, producto de los ataques, no desde el día 19, de los ataques y los apedreos que recibió la casa. Había resguardo policial las 24 horas. La familia dice que él estuvo siempre ahí precisamente por miedo a que le pasara algo. Entonces no coincide. Además, el relato de los hechos dice, según lo que relata el fiscal, es que
Él sale cerca de las 8, un poquitito antes, porque hay un testigo que a más tardar a las 19:55 lo ve de la mano de Tomás por la carretera. Pero a las 8 aproximadamente, todos los especialistas han dicho que el trayecto desde la zona cero o el punto cero del que habló en su relato Jorge Eduardo Escobar hasta el sitio del suceso, que son aproximadamente en línea recta 1,7 kilómetros, pero por los caminos interiores es bastante más complejo por la tupida vegetación y las plantaciones de eucaliptus, tardaría aproximadamente 1 hora. Para alguien que conoce bien el sector, 45 minutos pudiera ser, pero son 45 de ida y 45 de vuelta. Sin embargo, a las 9 de la noche aproximadamente, Estefanía, junto con María Paz, ven a Jorge Eduardo Escobar en la carretera cuando ellas mismas salen a buscar en dirección hacia la cascada. Entonces, no calzan los tiempos del relato. Entonces, si el traslado estos son hipótesis, insistimos, porque hay mucha confusión. Si el traslado de Tomasito se efectuó en otro momento, en otro día, ¿dónde estuvo Tomasito desde las 8 de la noche hasta, recordemos que salieron cientos de personas a buscar? No, y esto abre dos versiones luego más, Luego llegó bomberos, Pancho. luego llegó carabineros, la policía de investigación. Abre una versión de si es que efectivamente es el autor material, ¿no? El tío abuelo. Y en segundo caso, si es que el criminal, el asesino de Tomás actuó solo o aquí estamos hablando de más personas. Porque como tú dices, cuando no calzan los tiempos y también de acuerdo a los antecedentes que tenemos, una casa con resguardo policial, una familia que se queda en la casa, incluyendo la mamá del menor con el tío abuelo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no cuadran hasta ahora en el relato. Insistimos, esta audiencia está en receso, pero vamos a revisar inmediatamente, Pancho, mientras seguimos conversando, parte de lo que se ha dicho durante la mañana, entre ellos algo importante, porque era clave establecer la data y la causa de muerte. Escuchemos el momento en que se habla acerca de la causa de muerte de este menor. El imputado, adicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a 2 kilómetros de la casa familiar y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose de la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro y con la intención de matar, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. Magistrado, los hechos que se han comunicado al imputado son al criterio de Fiscalía constitutivos del delito de homicidio calificado. Vamos a solicitar medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva del imputado, ya que estimamos que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, que existe necesidad de cautela tanto por la seguridad de la sociedad y por los antecedentes que se van a verter en la audiencia de una posible fuga del imputado y abstraerse del actuar de la justicia. En parte, la prisión preventiva, Pancho, se pide porque con todos los antecedentes que se han detallado durante esta jornada, se teme que él pueda darse la fuga, ¿no? Sí, claro, esa es la razón que esgrime el Ministerio Público para darse a la fuga. Fíjate que cuando el fiscal detalla la causa de muerte, especifica que el autor, aprovechándose de la confianza, traslada al menor a un sitio a 2 kilómetros. Y yo quiero ser majadero y me voy a detener en esto. Yo no soy especialista, pero en un análisis básico. Llevo 13 días acá. La distancia entre la zona cero o la casa, si tú quieres, a pie, se puede cubrir en aproximadamente 30 minutos por la carretera. No demoras menos que 30 minutos por carretera. Si así fuere, no habría lesiones en el cuerpo de Tomasito, ni tampoco en los brazos o la cara, o no tengo la especificación de dónde son las lesiones de Jorge Eduardo Escobar, si es que él fuera el autor. Aún así, si tú te vas por la carretera, no existe forma en que tú puedas salir a las 8, hacer lo que se presume o lo que se le imputa a Jorge Eduardo que hizo y volver
a tiempo para que Estefanía haya visto a su tío abuelo en el lugar de los hechos y que además después participó de la búsqueda en compañía de carabineros y todo. O sea, matemáticamente no da el tiempo, digamos. Y si lo haces... A mí por lo menos que he recorrido la zona 13 días no me calza. Y si lo haces por los caminos internos, en medio de bosques, de matorrales, ya es más lento. Creo yo. Sí, tengo la sensación yo. Alguien que quizá conoce la zona, puede que conozca un camino en que te demoras 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta. Yo no sé si podría yo caminar en 15 minutos 2 kilómetros. Y además convengamos que es harto más joven, pues, Pancho, más que el imputado. Estamos hablando que una persona de edad, no sé cuál es su estado físico, pero respecto a eso también... 58 años. Claro, ahí también hay muchas cosas que se tienen que analizar. Vamos a sumar a esta conversación, Pancho, Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, que nos acompaña esta tarde. Ha estado varias veces con nosotros en Contigo en Directo, es experta también en este tipo de perfiles, ¿no? Muchas gracias, Andrea, por estar acá en Contigo en Directo nuevamente. Te saludamos desde acá. Y lo primero, hay mucha incongruencia en el relato. Esto me imagino que para ustedes, expertos profesionales de la materia, es muy habitual, ¿no? Que hay incongruencia en un relato cuando se trata de ocultar algo. Bueno, primero saludar, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, hay hartas cosas que finalmente uno ve a diario. Ya me preguntaban, por ejemplo, si pero la familia lo apoya y la familia cree en él. Y la verdad es que a nosotros nos toca entrevistar a diario muchas personas, muchos internos por delitos parecidos a este. Y por lo tanto no nos llama la atención en el fondo que en estos casos, en estos delitos de los que yo les estoy hablando, no estoy hablando de esto en particular porque todavía no sabemos quién es el responsable, pero en los casos en los que incluso el interno está confeso del hecho, las familias son las primeras en apoyar, en acompañar, incluso cuando la persona abusada en el fondo ha sido la hija, por ejemplo, de una persona X, por el padre, y ella igual va y asiste en el fondo a la persona que está presa. Por lo tanto, que la familia apoye, que la familia mienta incluso para tapar al imputado no es extraño. Y que existan todo este tipo, en el fondo, de incongruencias tampoco es extraño, porque evidentemente a alguien que se le está imputando un delito de carácter tan grave va a dar distintos testimonios. Y es esto lo que va llamando la atención, más allá de lo verbal. Van llamando la atención un conjunto de cosas que en sí mismas o solas no son indicadores de nada. Andrea. Pero cuando uno las ve en un conjunto, finalmente son los que te hacen ir generando dudas. Pero también poniéndonos en otro lugar, ¿no? Primero que todo sobre la presunción de inocencia, aun cuando es el único imputado y detenido. Puede ser que en algún estado de shock o en algunas circunstancias personas den distintas versiones porque uno, se bloquean, no se acuerdan, en su cabeza creen que están diciendo algo pero después se contradicen. Es parte de la naturaleza humana también. Probablemente entregar versiones distintas sin necesariamente hacerlo de adrede, hacerlo con querer. O eso no se da en este tipo de casos, de acuerdo a lo que tú has podido ver. Sí, absolutamente, pero por eso también siempre las declaraciones son en una primera instancia, en el fondo, en donde se puede entender este estado de shock, donde se puede entender en el fondo que las primeras, además, en un estado de angustia, si se te acaba de morir un ser querido, finalmente no te acuerdas qué ropa ocupaba, no sé, no me acuerdo, pero en qué horario fue, obviamente existe una confusión en un principio. Y por eso mismo también es tan relevante tomar en el fondo las declaraciones con el paso del tiempo. Para que haya coherencia en el relato. Exacto, ir también distinguiendo hasta qué punto en el fondo es la emocionalidad la que está afectando el relato, o ya con el paso del tiempo esta afectividad que ya no está tan encima, en el fondo me hace poder generar un relato un poco más objetivo. Andrea. Y además se va concordando con otros relatos de otros familiares, no solamente el de él en el fondo o el del acusado en general. Me interesa, te escucho, Pancho, te escucho. Sí, no, es que es un dato para aportarle a Andrea, aprovechando que ella está acá. En el análisis que se le hace, y esto ella lo puede explicar mejor, él prestó declaración como 3 veces. Cada vez que prestó declaración, la historia fue siempre la misma. O sea, me voy a explicar con esto, porque hay contradicciones, pero el general de la historia fue siempre el mismo, y cada vez que le hacían preguntas, él no era capaz de abundar en el relato, de ampliar el relato o ampliar los detalles. O sea, tenía un guión acotado y se ceñía a eso. Eran siempre los mismos detalles.
esa es la sensación que yo no sé si eso es indicador de algo. Por eso aprovecho que está Andrea para comentarlo, digamos. ¿Andrea? Mira, insisto, aquí hay una suma. Mira, yo desde afuera, como público general, pero desde los conocimientos que obviamente tengo, yo puedo visualizar muchas cosas en su forma de caminar, en su forma de actuar. No sé, la familia, por ejemplo, dice que él era muy tímido. Sin embargo, él era el que dirigía, en el fondo, a las cuadrillas, en el fondo, que estaban buscando al niño. Ya, él siempre tomaba una posición con los hombros muy hacia adelante, sí, una posición de seguridad, ¿ya? Entonces, cuesta creer en el fondo que sea tan tímido o tan introvertido. Claro, si en un momento colaboró con la búsqueda. Los quiero, antes que continúen con el relato, los quiero interrumpir solamente para que contribuyamos a este debate, a esta conversación. A propósito del momento en que el fiscal José Ortiz habla acerca de las pericias psicológicas que se le hicieron a Jorge Eduardo Escobar. Escuchemos qué fue lo que dice eso con él y luego lo seguimos comentando acá. Lo que dice relación directa con lo que nos convoca en el número 3 de sus conclusiones, señala que su modo discursivo es de tipo fluido cerrado, en tanto si bien su discurso en relación a los hechos surge de manera espontánea, su capacidad referencial se vería coartada, presentando dificultad para ampliar su discurso frente a la indagación, además de control consciente de la información. Dicha característica sería inconsistente con experiencias realmente vivenciadas, en las cuales frente a las preguntas del evaluador se tendería a ampliar su discurso. En tanto, se potenciaría la evocación mnémica de los elementos anteriormente descritos, restarían fiabilidad a los dichos del evaluador. El número 4 de las conclusiones señala que a su vez se pesquisaron elementos de relevancia forense tales como ausencia de sentimientos de culpa, disfunción en la esfera de la sexualidad, antecedentes penales del entrevistado, restricción por parte del entrevistado y su familia respecto a consumo de alcohol y límites familiares rígidos, inconsistencia entre los tiempos de salida del domicilio, las actividades que señala haber realizado y el horario en que comunica la pérdida del niño a la familia. Detalles, Andrea, Pancho, para conversar. Inconsistencia en las horas de la salida de casa. Omisión de parte de él y de la familia de su excesivo consumo de alcohol. Eso es súper importante. Es raro pasar por alto un detalle que se transforma en algo trascendental en este caso. Indiferencia afectiva del imputado. Tiene actitud defensiva ante preguntas. Y bueno, otros detalles también, Pancho, que por supuesto los escuchamos de la voz del fiscal. Y que siguen ampliando la duda sobre esta persona que es, insisto, la única detenida hasta ahora. Pancho. Sí, no entiendo cómo pudo irse. No me cuadra que haya caminado. Quizá caminó hacia la calle. Nunca asumiendo una responsabilidad de se me perdió, la embarré. Era siempre él planteándose que lo dejó en un lugar muy cerca, que él conocía. Decía, no entiendo cómo se pudo ir. No entiendo, no creo que se haya siempre planteándose dudas, pero nunca asumiendo una culpa. Eso es parte de lo que notaron los investigadores, que en el fondo no había una sensación de culpa, al menos en estas entrevistas, y que le hicieron varias, se la hizo Carabineros, se le hizo Policía de Investigaciones, no había una expresión de culpa o un cuestionamiento, un mea culpa por parte de Jorge Eduardo, sino que planteaba la necesidad de no entender qué es lo que pasó aquí, como atribuyendo casi que la culpa a Tomás, así como se arrancó para allá, no sé cómo puede haberse ido, qué extraño que haya salido, qué raro si él conocía el camino. También dentro de las cosas que se dice es que él actúa a la defensiva, Andrea. Ahora, también para ponerlo en la mesa y como discusión, es difícil que cuando uno lo están interrogando uno no conteste a la defensiva. ¿Cómo se hace de lo contrario? No sé, en el caso estoy hablando de una persona que habitualmente no está enfrentada a este tipo de interrogatorios. Me resulta un tanto lógico y evidente que se pueda actuar a la defensiva. ¿Cuál sería lo esperable en este caso para aprender, para entenderlo? Sí, o sea, en términos de lenguaje, él se puede haber manejado a la defensiva. En términos corporales, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, verlo caminar, cómo él camina con los brazos hacia atrás. Yo en primera instancia, cuando veía los videos, yo pensaba que él estaba esposado. Pero él, su inconsciente en el fondo lo acusa un poco y él camina con sus brazos hacia atrás, con el pecho hacia el frente en el fondo. Claro, no está erguido. Porque si uno caminara con las manos atrás, pero erguido, es distinto que caminar como agachado. En el fondo, como cuando llevan a una persona, cuando llevan a una persona esposada, que eso es muy distinto cuando uno va caminando así, ¿no?
Claro, pero él ahí, por ejemplo, él no va esposado y va con sus manos ahí lo estamos atrás. viendo. ¿Podemos, señor director, podemos ampliar esa imagen para revisarla? Porque ese momento es clave. Ese es lo que tú estás narrando, Andrea. Que él va caminando y efectivamente, Exacto. ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo. La primera vez que lo vi, yo también pensé que iba esposado, porque el gesto es muy parecido, muy similar. Si tú estuvieras en la cárcel un día y vieras las entrevistas con los internos, el interno inmediatamente, cuando se posiciona frente a una figura de autoridad, se coloca con sus manos hacia atrás. ¿Ya? Porque es una... bueno, en sea general es un reincidente o no, movimiento, además... Andrea, sea reincidente o no. En los primerizos se ve menos, aunque el resto rápidamente modula la conducta y le dice, colócate con las manos atrás. Cuando estás con una autoridad, tú ya estás condenado en el fondo y es una posición como, entre comillas, de humildad, pero también de asumir en el fondo el delito. ¿Ya? Entonces, son movimientos muy inconscientes, evidentemente, y quiero insistir en esto. Uno no puede hacer un análisis global o culpar a alguien por el simple hecho de caminar de una determinada manera, de hablar de una determinada manera, lo que tú me decías, de tener un lenguaje a la defensiva. Eso en sí mismo no dice nada. Pero porque todo junto, lo que hablaba... Ese es el tema, porque que alguien se ponga a la defensiva efectivamente puede ser muy normal, me están acusando de algo gravísimo a un familiar que yo amo. Pero cuando eso se va sumando a un relato frío, distante, sin emocionalidad, a una posición corporal de mucha seguridad, de yo los estoy llevando porque yo sé que nunca van a encontrar nada ahí en el fondo, yo estoy seguro, yo no tengo miedo a encontrarme con algo extraño, yo conozco el lugar, tengo una personalidad fuerte, aunque lo que me digan es que el resto dicen que es una persona más bien introvertida, tímida. El tema del problema del alcoholismo, que es conocido dentro del barrio y que tampoco se había hecho notar en un principio. Entonces hay una suma de antecedentes que, si bien solo no son indicadores de absolutamente nada, yo me imagino que tanto PDI como Carabineros como Fiscalía fueron utilizando todos estos indicadores como para decir, ¿sabes qué? Investiguemos, aquí hay algo que no suena, que está medio incompleto. ¿Andrea? Pero insisto, o sea, no significa que por esto él sea culpable, pero sí esto nos llama la atención para empezar a investigar en el fondo a partir de esos detalles. Claro, es una suma de factores. Uno puede decir que haber tenido un dibujo del lugar de la zona cero es para inculparlo, pero son muchas cosas. Se reanudó la audiencia. Pancho, te voy a dar el pase inmediatamente. Espérame un segundo, Pancho, ahora sí. Porque si no, digamos, tal como se lo hice presente a los querellantes. No sé quién va a hablar, no sé si va a hablar don Pedro o el otro abogado. No se escucha nada, no sé si está muteado o tiene problema en el audio. Magistrado. Sí, le escucho, pero más o menos nomás. Así que por favor haga el esfuerzo, acérquese al computador o... Magistrado, Sí, se reanuda entonces la audiencia. Se reanuda la audiencia que estaba en receso. Ahí estamos viendo, vamos a volver por supuesto con esta imagen. Pancho, te doy el pase bien cortito, nos tenemos que ir a una pausa, pero quería hacer un apunte al respecto. Sí, dos elementos para analizar después. Cuando él relata, cuando Jorge Eduardo Escobar relata quiénes viven en la casa, bueno, él menciona a todos, y entre ellos a Estefanía, dice quien tuvo un hijo con el que creamos cariño y siempre salía conmigo. Es un dato que llamó la atención porque no era un cariño innato de un abuelo o un tío abuelo a su sobrino nieto. No era como... No, fuimos creando cariño. Eso es un elemento que llamó la atención, por cierto, y que cuando se le pregunta dónde anduvo, dijo, estábamos haciendo chicha, pero me tomé 2 vasos de chicha nomás, sabiendo que eso podía ser un problema, quizá aclarando que había tomado poco. Claro, y ahí, insisto, también tiene que ver cuando él decide obviar el consumo excesivo de alcohol que se ha ido comentando en las últimas jornadas.